Muchas gracias, doctor Teramoto. Y vamos a iniciar nuestra discusión. Y bueno, creo que estarán de acuerdo conmigo que hay conceptos sumamente nuevos en la enfermedad por reflujo, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Luis, nos dijiste que un paciente que tiene tos crónica o síntomas laringeos, carraspeo, disfonía, también ocurre el globus en estos pacientes. Si no tiene síntomas típicos, o más bien la presencia de síntomas típicos, es la primera variable que tenemos que determinar si está presente o no en el paciente. Si están presentes los síntomas de pirosis y regurgitación, procederemos a dar un tratamiento de prueba, y si hay respuesta de los síntomas laringeos o de la tos, pues podemos sugerir el diagnóstico de laringitis o enfermedad asociado a enfermedad por reflujo. Pero el problema que vemos en la práctica clínica no es el caso fácil. Lo que vemos es el caso difícil. Es decir, los pacientes que tienen disfonía, carraspeo, tos crónica y que no tienen síntomas de la enfermedad. Nos han preguntado, ¿qué estudio prefieres en estos pacientes? Ya nos dijiste que la pH impedancia, pero hay duda acerca del uso de la cápsula Bravo en estos pacientes. Justo es algo que te viene a la mente, ¿no? Cuando la cápsula Bravo es más sensible para detectar reflujo que la pHimetría con impedancia, pues uno pensaría que sería mejor hacer una cápsula Bravo. Pero bueno, se prefiere hacer la pH con impedancia para también descartar el reflujo no ácido, debido a que la hipersensibilidad laringea podría incluso ser causada por reflujo no ácido. Entonces, las guías lo dejan muy claro. Entonces, en un paciente que tenga síntomas extraesofágicos, definitivamente lo que deberían de usar sería pH con impedancia. Para síntomas esofágicos típicos o una prueba sin IBP, se debería usar la pH Bravo. También todo aquel paciente que le vayan a hacer una prueba con inhibidor de bomba de protones debería ser de preferencia pHimetría con impedancia. Pero sí es una duda razonable. Ahora, siguiendo con el caso difícil, tienes el paciente con estos síntomas, le haces pHimetría con impedancia o le haces cápsula Bravo y esta es negativa. ¿Qué sigue? Típicamente estos pacientes vienen referidos por el otorrinolaringólogo. Hay que descartar causas faríngeas o nasales de la tos crónica. Si viene referido por el Pero otorrinolaringólogo, generalmente estos pacientes ya los vio el otorrino, no tienen rinitis, no tienen asma, tienen placa de tórax normal, ya les dieron antibióticos, antihistamínicos, vasoconstrictores, vasodilatadores bronquiales, broncodilatadores, y siguen con el problema. ya tenemos la pHimetría negativa. Sí, claro. Lo que sigue es neuromodularlos. Definitivamente, un gran porcentaje de estos pacientes van a responder a la neuromodulación, porque pues las vías de la tos responden a la neuromodulación. Entonces, sin duda, A ver, déjame interrumpirte. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuál es la fisiopatología de la tos o la laringitis irritable o por hipersensibilidad? ¿Qué es lo que la produce? Ya se ha estudiado esto. Tenemos dos tipos de vías de la tos. La vía voluntaria y la vía involuntaria. La vía voluntaria viene del pulmón y es por fibras amielínicas, y la vía voluntaria viene de la faringe y es por fibras mielínicas. Entonces resulta que estas vías son estimuladas por estímulos táctiles o mecánicos y tienen unos receptores que son los TRPV o receptores transitorios de potencial. Hay dos tipos, el B y el A. Ambos están sobreexpresados en los pacientes que tienen tos crónica o que tienen laringitis, más bien hipersensibilidad laringea. Además de estos receptores están sobreexpresados, pero cuando se han bloqueado no ha habido una muy buena respuesta a ellos. Entonces, hay otro tipo de receptores que son los receptores plurinérgicos o los P2I y P2X. Estos receptores reaccionan al daño celular. El daño celular se dan cuenta porque al haber ruptura celular hay liberación de ATP. El ATP clásico que conocemos que viene del ciclo de Krebs. Este ATP estimula estos receptores y parece que esto produce tos.
Es por eso que cuando se ha bloqueado con algunos medicamentos, como con el AF219, estos receptores, hay una muy buena respuesta. Al igual que este bloqueador, la gabapentina, la pregabalina y la amitriptilina funcionan de la misma manera, disminuyendo la conductividad o la excitabilidad de este tipo de vías, y por esto estos pacientes mejoran. O sea, todo es por una hiperexpresión de receptores que lo que producen es hipersensibilidad de la laringe, y sí está bien documentado, sobre todo en estudios en animales. Bueno, después volvamos al tratamiento de estos pacientes y quisiera pasar ahora entonces con la plática de Paulo Gómez. Quiere decir en el algoritmo que nos presentaste que no hay manera de establecer diagnóstico de los fenotipos de pirosis funcional ni de hipersensibilidad al reflujo si los pacientes no se estudian apropiadamente con endoscopía, con pH-metría y con pH-metría con impedancia. ¿Es así? Sí, es correcto. Es importante para hacer el diagnóstico de pirosis funcional o hipersensibilidad al reflujo, lo que antes se conocía como esófago hipersensible, hacer el abordaje por orden, ¿no? En aquellos pacientes en los que ya se documentó en alguna ocasión previa reflujo, ya sea con endoscopía, o sea, con datos de esofagitis grado C o D, de acuerdo al consenso de Lyon, o que tengan pH-metría con exposición esofágica al ácido mayor al 6% y que no responden adecuadamente al inhibidor de bomba de protones o responden de una forma parcial. Esos pacientes hay que estudiarlos, realizar una pH-metría con IVP y de esa manera podemos ya hacer el diagnóstico o diferenciar de una pirosis funcional o una hipersensibilidad al reflujo y su sobreposición con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, sí es necesario hacer el abordaje tal como se muestra ahí, realizar endoscopía pH, porque de otra forma no se puede tener el diagnóstico. Y muy importante también, y algo fundamental, es ver la asociación de síntomas, ¿no? La probabilidad de asociación de síntomas, que eso nos va a dictar si es hipersensibilidad al reflujo o es pirosis funcional. Muy bien, y hay muchas preguntas sobre neuromoduladores. Entonces, si tú tienes el escenario clínico de un paciente con pirosis, endoscopía negativa, no responde al IVP y tiene una asociación sintomática positiva, ya sea con índice de síntomas, con probabilidad de asociación de síntomas, diagnosticas hipersensibilidad al reflujo, o bien, si es negativa, diagnosticas pirosis funcional. ¿Cuál es el neuromodulador que utilizas y por qué? Hay muchas preguntas. Yo creo que tenemos que hacer un diálogo en red sobre el uso de neuromoduladores. Como ven, se están utilizando inclusive en tos crónica, en laringitis, etcétera. Entonces, ¿tú cuál utilizas, Paulo? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante y muchos nos la hacemos. Hay estudios en los que, por ejemplo, evalúan los antidepresivos tricíclicos, como la nortriptilina, en estos casos. La desventaja puede ser los efectos adversos que tiene un antidepresivo tricíclico. Hay otros estudios también con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, y realmente los resultados sí son buenos, ¿no? Al administrarlos a los pacientes tienen una respuesta favorable, incluso en los casos de pacientes que ya tienen documentada enfermedad por reflujo y tienen hipersensibilidad al reflujo, está justificado el dar inhibidor de bomba de protones junto con algún neuromodulador. Entonces, yo en mi práctica de primera intención opto por un antidepresivo tricíclico para el tratamiento de los pacientes. En caso de que haya un efecto adverso importante, podemos utilizar inhibidores de la recaptación de serotonina. Digo, tal vez para pirosis funcional sí es mejor la amitriptilina. Y bueno, por ahí hay muy buena evidencia que cuando se trata de dolor torácico, la venlafaxina es bastante buena también.
Muy Para el bien. dolor torácico también hay quienes dan uso de trazodona, pero para pirosis probablemente también otro medicamento que se ha utilizado es la fluoxetina, ¿no? Este, con buena Sí. evidencia para tener menos pirosis. Para la tos es lo que había dicho Luis, ¿no? Yo creo que cada síntoma es diferente y para cada síntoma, si queremos neuromodularlo, podemos utilizar diferentes tipos de medicamentos y dosis, ¿no? Oscar, ya que tienes la palabra, eh, ¿es necesaria una mayor inhibición de ácido? ¿Son necesarios fármacos que actúen más rápido y con mayor potencia? ¿Es necesario? ¿Se necesita? Yo creo que todo depende de cada caso. La respuesta en particular en el paciente con reflujo, pues yo diría que tiene sus Bueno, ventajas me refiero a estos rápido. pickups, ¿no? A los pickups, Exacto. a los que vienen. El pick-up, cuando vemos su mecanismo de acción, vemos que a las 24 horas tienes un efecto pues casi total, lo que tú esperarías tener con un inhibidor de protones a los 3 o 5 días, ¿no? En el caso de la inhibición de la acidez. Entonces yo creo que el tener una respuesta mucho más rápida a las 24 horas, o sea, es como si tomaras tú el antiácido. Entonces evitas tomar un antiácido y evitas y tienes una respuesta terapéutica, pues digo, que te va a predecir cómo va a ser su respuesta en las semanas siguientes. Yo creo que eso es importante en pacientes que tienen esos síntomas. Yo creo que hay un subgrupo de pacientes muy pequeños que son aquellos que a pesar del IBPI tienen una pHimetría positiva, son los que se van a beneficiar de estos medicamentos. Pero bueno, hay un estudio ahí del New England donde los estudiaron para hacerles una funduplicatura a los que realmente eran resistentes a IBPs. Y la verdad es una proporción muy pequeña de pacientes los que yo creo que se van a beneficiar de estos nuevos medicamentos que son los pickups. Incluso dentro de las causas de ERG refractario, es muy mínimo el grupo de pacientes que tal vez se puedan beneficiar de los pickups, como el vonoprazan, por ejemplo, por polimorfismos genéticos. Entonces, creo que el nicho o el grupo de pacientes que se van a beneficiar es muy reducido. O sea que si ustedes tienen disponible vonoprazan ya en las farmacias, lo van a utilizar muy poco, ¿eso es lo que me están diciendo? Probablemente por el momento sí, hasta que no veamos más estudios a largo plazo, pero bueno, cuando se hacen estudios... Entonces, en términos de eficacia, ¿son menos eficaces los pickups que No, los IBPs? ¿Son igual de eficaces? para reducir el ácido más. Yo Y creo en que términos de seguridad, ¿son más seguros o son más inseguros que los IBPs? Hasta el momento igual. Entonces, entonces yo creo que sería una fase aguda en donde un paciente que tiene enfermedad por reflujo se lo puedes dar, tener una respuesta terapéutica rápida, y Es que pronóstica. Digo, yo pues, si el creo que el paciente, gran... hay pocos estudios sobre manifestaciones extraesofágicas de vonoprazan, pero sin embargo, nos puede dar una respuesta pronóstica mayor que estarnos esperando y definir si es una dosis, doble dosis o qué dosis tenemos que dar del IBP, ¿no? Yo creo que aquí yo el... creo que los pickups tienen algunas ventajas farmacológicas en el sentido de que no requiere de que se utilicen o se tomen 30 minutos antes de los alimentos. Recuerden que esa es una causa de falla a los IBPs y estos medicamentos no requieren de ser administrados a un horario específico con la comida. Número 2, no tienen interacciones medicamentosas demostradas en forma contundente. Son más rápidos de acción y por supuesto que tendrán un nicho muy definido en aquellos pacientes con enfermedades graves y en enfermedades en donde se requiera
tener una cicatrización mucho más rápida y profunda con enfermedad por reflujo. Hay varias preguntas sobre los neuromoduladores. Es lo que nos están preguntando con mayor frecuencia y es sobre los efectos adversos. Nos dicen que los neuromoduladores pueden ser efectivos. El problema está en que los pacientes no lo toleran. De tal manera que, ¿cuáles son las estrategias que ustedes utilizan para que los pacientes tengan una mejor tolerancia a los neuromoduladores? Bueno, lo primero es, por ahí estoy viendo algunas preguntas o comentarios. Sí, a veces lo más complejo es convencer al paciente de que los tome, porque muchas de las inquietudes de los pacientes eso es para la depresión, yo no estoy deprimido, o piensan que crean adicción. Entonces, generalmente son las principales inquietudes de los pacientes. Hay que explicarles concretamente para qué lo estamos utilizando, hay que explicarles cómo funciona el medicamento y sobre todo decirles que las dosis que utilizamos son más bajas de las que se utilizan, por ejemplo, en trastornos de depresión. Eso es muy importante. Una de las estrategias que podemos hacer es iniciar, por ejemplo, en este caso como la amitriptilina, iniciar a dosis bajas, generalmente iniciar a 12.5 miligramos incluso por 7 días para ver la tolerabilidad que puede tener el paciente. Algunos pacientes responden a esa dosis de 12.5, en otros casos hay que aumentarle a 25, pero incluso en algunos trabajos utilizan dosis de hasta 50 miligramos. Realmente aquí en pacientes mexicanos llegar a una dosis tan alta, sí le puede generar efectos adversos importantes, y dentro de los que más frecuentemente se pueden encontrar es el estreñimiento. O sea, entonces en pacientes que ya tengan, por ejemplo, alguna sobreposición con estreñimiento crónico, sí hay que buscar otra línea de medicamento para dar a ese paciente, ¿no? No un tricíclico, porque le va a aumentar el estreñimiento. Y realmente las dosis que se usan para neuromodular son dosis muy bajas. O sea, damos 12.5 miligramos de amitriptilina comparado con los 50 miligramos que usan regularmente los psiquiatras, ¿no? Y bueno, yo he visto que con dosis bajas no, o sea, sí existen los efectos adversos, pero no son tan frecuentes con dosis bajas. Por ejemplo, hay pacientes con vómitos cíclicos que los tenemos con 150, 200 miligramos de amitriptilina para lograr controlar el vómito, y los pacientes están bien. Entonces, creo que no hay que tenerles tanto miedo a los antidepresivos, pero sí es muy importante explicarle al paciente por qué se le dan y usar la palabra neuromodular y explicarles qué es neuromodular. Luis, los estudios en tos crónica usan 1800 miligramos de gabapentina. Sí, y ¿Tú 300... crees que tu paciente promedio tolere 1800 miligramos de gabapentina? Empiezan con dosis muy bajas, empiezan con 300 miligramos de gabapentina y lo van subiendo. Y todos los estudios, se fijan, son a muy corto plazo. El más largo es de 4 semanas. Pero sí, efectivamente, con dosis de 900 miligramos, que es lo que se usa para la neuropatía diabética, y 1800 miligramos, efectivamente sí los pacientes presentan somnolencia, la cual mejora con el tiempo, pero definitivamente sí van a presentar efectos adversos. Es experiencia personal y también de algunas gentes que nos comentan que probablemente haya algunas farmacodiferencias, probablemente por farmacogenómica, de que los pacientes en México pueden responder a dosis más bajas de pregabalina o de gabapentina. Yo tengo una serie de 10 pacientes con tos crónica que responden a 150 miligramos de pregabalina, inclusive a 75 miligramos. Entonces, yo creo que probablemente haya algunas diferencias de farmacogenómica. Nos preguntan sobre efectos adversos de los PCABs. ¿Hay alguna evidencia de que desarrollen gastrinoma? Oscar. La respuesta es no, no hay evidencia de eso. Digo, creo que en Japón ya hay estudios a más de un año de tratamiento. Los niveles de gastrina llevan a subir a 1000
picogramos por mililitro y no han desarrollado gastrinomas. ¿Algún otro efecto que preocupe de los PCAPs? Por ejemplo, la microbiota, disbiosis. No ha sido bien estudiado. Se puede suponer que sí, igual que los inhibidores de gamma-protones. Digo, estudios de seguimiento yo no los he visto, no se han encontrado. Son más en los estudios utilizando inhibidores de gamma-protones. Entonces, debo suponer que sí debe haber cambios en la microbiota. Bueno, pues tiene plausibilidad biológica, ¿no? Como los IBPs, y al ser una supresión más potente, muy probablemente sí veamos. Hay que recordar que el único efecto adverso real de los IBPs y que cumple casi todos los criterios de Brand-of-Hill es diarrea. Y esto es por alteración de la microbiota, de la flora intestinal. Entonces, sí es muy importante y muy probablemente sí los PCAPs tengan que tener este efecto. Tenemos varios otorrinolaringólogos en la audiencia y por supuesto vamos a entrar un poquito en conflicto. Nos dicen, por ejemplo, que algunos otorrinos utilizan terapia de la fonación para el tratamiento de los pacientes con laringitis, que no se debe de olvidar el componente alérgico como causa de laringitis y tos crónica. Algunos comentarios acerca de terapias de fonación en pacientes con laringitis, tos crónica, etcétera. Claro, sí funcionan, al igual que la terapia cognitivo-conductual para intestino irritable y para trastornos funcionales, sí funciona la terapia por fonación. Efectivamente funciona bastante bien. Y al igual ¿cuál era el otro que me preguntó, perdón? La terapia de fonación. Y la alergia. El papel de la alergia. De hecho, en la parte del abordaje es muy, muy importante tener la valoración de un de un alergólogo, y incluso dicen que se deben de hacer pruebas cutáneas de pincheo de la piel, porque sí, algunos pacientes con alergia pueden tener crónica, claro que sí es muy importante, y por eso es que en la parte del abordaje dice que debe tener interconsulta con el neumólogo, el otorrinolaringólogo, el alergólogo y a veces inclusive con el neurólogo. Y pues la mayoría de los artículos que yo encontré y la mayor parte de lo que leí de este problema de hipersensibilidad laringia fue en puras revistas de otorrinolaringología. De hecho, ningún artículo de los que utilicé para esta clase está en una revista de gastroenterología. Todo está en la revista de los otorrinos. Sí, definitivamente son los que más investigación tienen al respecto. Nos preguntan sobre tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico en pacientes que tienen síntomas extraesofágicos. Ya mencionaste tú cuál es la evidencia, pero sí sería conveniente reforzarlo. Y por otro lado, tratamiento quirúrgico en pacientes con sobreposición de pirosis funcional y enfermedad por reflujo. Y finalmente le preguntaría al doctor Teramoto cuál es el estatus de procedimientos como el Endostim, el LINX, los tratamientos endoscópicos en enfermedad por reflujo hoy en día, en septiembre del 2020. Entonces, Luis, cirugía antirreflujo. Definitivamente no. Inclusive los pacientes que tienen una buena respuesta a los síntomas extraesofágicos con IBP tienen una mala respuesta. Los síntomas esofágicos con IBP tienen una mala respuesta con los síntomas extraesofágicos. Entonces, definitivamente la cirugía no es buena para los pacientes con síntomas extraesofágicos. Paulo, ¿tú operarías a un paciente que ha tenido esofagitis demostrada por endoscopía, no responde a IBPs y tiene pirosis funcional? O sea, está con sobreposición. Muy buena pregunta. Realmente, en el caso, de hecho, las últimas imágenes que di en mi charla se extrajeron de un artículo, era un panel de expertos en reflujo, y ellos ahí ponían un algoritmo de todos los escenarios. De hecho, ellos tienen
ponen ahí en la publicación 9 escenarios clínicos y uno de ellos eran pacientes que tenían reflujo y sobreposición con pirosis funcional, ya sea con hernia hiatal o sin hernia o una pequeña hernia hiatal. En los pacientes que tienen pirosis funcional, o sea, una exposición fisiológica al ácido, asociación de síntomas negativa, realmente la cirugía no es recomendable. Son pacientes que no van a responder, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes no es opción la cirugía. Sin embargo, también ellos comentan que en aquellos pacientes que tienen una exposición fisiológica al ácido con una probabilidad de asociación de síntomas positivo, o sea, que tiene una hipersensibilidad al reflujo, hay que seleccionar bien al paciente y esos son tal vez los que puedan ser buenos candidatos a la cirugía, ¿no? Y ellos hacen énfasis mucho en el tamaño de la hernia hiatal y en el síntoma predominante, porque dividen a los pacientes en donde la pirosis predomina y a los pacientes en donde la regurgitación es predominante, ¿no? Pero definitivamente en pacientes con pirosis funcional, la cirugía no es buena opción. Oscar, ¿cuál es el estatus del Lynx? No lo tenemos en México, pero va a venir a México. ¿Tú crees que venga a México? Y dos, ¿cuál es el estatus del Endostim o de los otros tratamientos endoscópicos como radiofrecuencia? La radiofrecuencia o el estreta famoso en donde tratan de quemar la zona del esfínter esofágico inferior para engrosar el músculo y disminuir las relajaciones transitorias, se ha utilizado. La respuesta aparentemente es buena, sin embargo, las indicaciones son pues muy pequeñas, ¿no? Son personas o son pacientes en donde no debe haber una esofagitis severa, la hernia hiatal debe ser pequeña y los resultados aparentemente son más en relación a que disminuye la sensibilidad hacia el reflujo. Las otras técnicas endoscópicas, como la gastroplicatura, ha tenido diversas fases o evoluciones y aparentemente los nuevos aparatos que se están utilizando ahorita para hacer la gastroplicatura, al parecer tienen suturas mucho más resistentes. Las primeras, digo, duraban menos de un año, entonces tenían ese gran problema. Hoy día, aunque duran más estas suturas, aparentemente las restricciones de indicación siguen siendo las mismas, hernias pequeñas, no daño tan severo, y de ahí nos vamos a pasar al Endostim, en donde es poner un marcapaso que va a disminuir las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Se ha utilizado más en Europa y también hay una experiencia aceptable, no muy amplia, en Sudamérica. Y se debe validar, digo, la realidad es de que no se sabe bien a largo plazo qué es lo que va a suceder con ellos. El LINX, por el otro lado, es colocar un anillo de magnetos que tiene la capacidad, uno, de disminuir las relajaciones transitorias, aumentar el tono del esfínter esofágico inferior. Se ha utilizado en pacientes con hernias hiatales grandes y aparentemente tiene, pues ya es aceptado por la FDA y la experiencia aparentemente es buena. La han comparado con la cirugía y creo que pudiera ser una buena opción a estudiar en el futuro. Sin embargo, pues hay que seguir esperando los resultados, ¿no? Aquí en México no sé cómo va, si ya va a ser aceptado por la COFEPRIS o no, o si alguien quiere, la compañía la quiere licenciar o no, pero digo, al final de cuentas aquí en México no hay. Sí. Bueno, yo tengo noticias de último momento. La compañía que hacía el Endostim quebró y no se está produciendo más el equipo ni se están implantando más Endostim. Aparentemente la razón es por no muy buenos resultados en el ensayo clínico controlado en los Estados Unidos. Entonces, este procedimiento ya hay que tacharlo. La radiofrecuencia es una empresa, o los que hacen la radiofrecuencia es una empresa que ya ha quebrado 2 veces.
y el último metaanálisis demostró que no funciona. Entonces, sí es un poquito, me parece un poco necio seguir insistiendo en tratamientos como la radiofrecuencia. Bueno, estamos sobre el tiempo. Yo creo que ha sido una buena mesa de discusión y quisiera que rápidamente, en 30 segundos, cada uno de ustedes nos den su mensaje para el consultorio de esta plática. Luis, por favor. Todo paciente que tenga síntomas laringios y no tenga síntomas esofágicos, estúdienlo. Muy corto. Bueno, estúdienlo, y si no tiene pH-metría positiva o en ningún momento tiene una evidencia objetiva de reflujo como esofagitis erosiva o una pH-metría positiva, yo creo que pierden el miedo, y si ya lo vio alguno de nuestros compañeros y no tiene alergias ni nada más, hay que neuromodularlo sin miedo. Paulo. Ok, 2 puntos. Primero, los pacientes con síntomas típicos de reflujo que no responden, hay que recordar que la primera causa es mal apego al tratamiento. Se lo toman en un horario distinto, se lo toman después de las comidas. Entonces, antes de pensar en una sobreposición con un trastorno funcional, hay que ser muy puntuales con el paciente y preguntar si están tomando adecuadamente el IVP para ya pensar en un ERG refractario y empezar a estudiar al paciente. Y por otro lado, regresando a los neuromoduladores, es muy importante convencer al paciente, explicarles cómo funciona, decirles para qué lo utilizamos y pues quitarles ese miedo de ansiedad y nosotros como médicos no tener miedo de prescribir neuromoduladores como los antidepresivos. Y incluso también en algunas ocasiones hay reportes y se puede utilizar también incluso antipsicóticos en algunos trastornos, ¿no? Entonces ya la tenemos que hacer también como medio de psiquiatras, pero a dosis saludables, ¿no? Muy bien. Oscar, tu mensaje, por favor. Sí, como vimos, la realidad es de que si tenemos un abanico muy amplio de posibilidades terapéuticas para el enfermo por reflujo, es de que ninguna es 100% efectiva. Tenemos que basarnos en los principios de qué queremos con el paciente. Y para lo mismo, digo, aunque hemos considerado al IVP como la mejor terapéutica, no es la única, ¿no? Hay muchas otras que están en el mercado y muchas otras que van a venir. Y hay también terapias que son quirúrgicas o endoscópicas que hay que evaluar. Yo no creo que sean la panacea tampoco. Entonces, no se casen con ninguna. Estudien bien a su paciente. Sí, y yo finalmente resumiría este diálogo en red en un aspecto importante. Se han descrito síndromes diferentes de la enfermedad por reflujo. Creo que hay suficiente evidencia para hacer medicina de precisión en los pacientes con enfermedad por reflujo. Es decir, hay que personalizar cada uno de los pacientes que llega a nuestro consultorio con enfermedad por reflujo. Hemos visto en este diálogo en red que el paciente puede manifestarse con tos o laringitis crónicas, no estar asociado a reflujo, y el problema puede ser una hipersensibilidad de la vía aérea, situación que ya en estudios epidemiológicos ocurre en el 10% de los casos. Por otro lado, hemos visto también que aquellos pacientes que no responden a los IVPs, debemos sospechar un trastorno funcional esofágico y debemos de utilizar las herramientas diagnósticas para hacer un diagnóstico de precisión y dar el mejor tratamiento posible. Y finalmente, como son diferentes síndromes, diferentes fenotipos, pues la variedad de tratamientos es muy amplia y también debemos de conocer cuáles son las indicaciones, la eficacia y la seguridad de cada uno de estos tratamientos. Y como vieron ustedes, los gastroenterólogos hoy en día, además de manejar medicamentos que inhiben la secreción de ácido y conocer los nuevos medicamentos que vendrán para mejorar la inhibición de ácido, debemos de aprender la farmacología, los efectos adversos
de los neuromoduladores, de tal manera que yo he sacado de esta plática que debemos de hacer un diálogo en red sobre neuromoduladores para discutir cuáles son las indicaciones, efectos adversos, cuál es el mejor paciente candidato a un neuromodulador. De tal manera que yo creo que mi mensaje final es que hoy por hoy, en septiembre del 2020, podemos hacer ya medicina de precisión en pacientes con enfermedad por reflujo, y de eso depende que estudiemos adecuadamente a los pacientes. Finalmente, no me resta más que agradecer a los laboratorios Takeda, que en esta ocasión dieron una subvención educativa para la realización de este diálogo en red, y también a la empresa Miramar, que nos apoya con la transmisión de este evento. Muchísimas gracias, por favor manténganse sanos y nos vemos el 23 de octubre con otro diálogo en red que espero sea igual o más interesante que este. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.